Dios te bendiga en esta noche. Te habla Eric Tisera, el pastor de la Iglesia de Cristo Somos. Quiero compartirte otra palabra, un video más acerca de lo que Dios está hablando a la Iglesia. Quiero hablarte en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 3, versículo 11. Quiero hablarte de lo que Dios nos deja de enseñanza y nos habla para nosotros, para la Iglesia de Cristo, acerca de la vida de Oseas. Oseas fue un hombre obediente a Dios, fue un hombre que Dios le mandó a hacer una tarea que no fue nada fácil, pero Oseas obedeció. Y él fue obediente y hizo todo lo que Dios le dijo. ¿Pero por qué Dios le mandó a hacer eso? Para darle una enseñanza al pueblo de Israel, para darle una enseñanza de lo que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Por eso ahora vamos a leer, y este mismo mensaje que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, es el mismo mensaje que Dios le da a la iglesia hoy en día. Por eso vamos a leer el versículo 1, y el título de esta palabra es: Mi iglesia está destruida por falta de conocimiento. Mi iglesia está destruida por falta de conocimiento. Y dice la Escritura en el versículo 1, y dijo así otra vez Jehová: Ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Ahí Dios le dice a Oseas: ve y ama a una mujer de su compañero. Dios le manda a Oseas a que se enamore de una mujer que estaba casada, a una mujer que tenía una familia. Y dice: y adúltera. O sea que no solamente era una mujer que estaba casada, sino que ella misma estaba en pecado. Y dice: asimismo ama Jehová a los hijos de Israel, y ellos se vuelven a dioses ajenos. ¿Y qué significa volverse a dioses ajenos? Es adulterar contra Dios. Hoy en día, como el pueblo de Israel en esa época, la iglesia está en adulterio. La iglesia está bajo pecado delante de Dios, porque la iglesia no está siguiendo a su esposo, que es Jesús, a su Padre, que es Dios, sino que está siguiendo a dioses ajenos. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Uno son las bendiciones materiales, el materialismo. Eso es un pecado, eso es idolatría, eso es adulterio, porque la iglesia pone en primer lugar y se vive por tener bendiciones materiales y se olvidan de la presencia de Dios y se olvidan del Espíritu de Dios, y ellos van tras esas bendiciones de poder vivir mejor, de poder tener una casa, de tener un auto, de tener comodidades, de vivir bien en este mundo. Y Dios no es que no quiere que su iglesia viva bien en este mundo, claro que sí, pero no como idolatría, como pecado, como prioridad. Y dice el versículo 2, entonces, dice Oseas, la compré para mí por 15 ciclos de plata y un homer en medio de cebada. ¿Qué hizo Oseas? La compró. Compró a esta mujer. Y esta mujer dejó a su esposo, su familia, y se fue tras Oseas. Hoy en día, el diablo ha comprado a la iglesia de Cristo a través de lo que la iglesia necesita, a través de lo que la iglesia le interesa. Hoy la iglesia está vendida. Hoy la iglesia está destruida por el mismo diablo y Satanás. Hoy la iglesia está totalmente cegada por el príncipe de este mundo, en su mayoría.
la iglesia en su mayoría. Y dice, la compré con dinero. ¿Y qué significa esto? La compré con bendiciones materiales. Si hoy en día la iglesia no está en bendiciones materiales, es porque creen ellos que están en pecado. Y no es así. Volvamos al pasado. ¿Cuál era la iglesia primitiva? Jesús andaba como Él andaba, sencillo y humilde. No tenía dónde reposar su cabeza. Él no tenía riquezas. Él no tenía dinero. Él no mostraba y no se ostentaba delante de los demás porque no le interesaba, porque Él es el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas. La casa de Él en los cielos tiene calle de oro. Díganme si Él no tiene riquezas. Pero Él vino a la tierra humilde. Él nació en un establo lleno de desechos de alimentos, de olores seguramente no agradables, de animales, en un lugar muy pobre. Pero Él dio el ejemplo. Y la iglesia tiene que dar el ejemplo. Porque la Escritura dice, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra viene la polilla, viene el moho y todo lo destruye. Aún los ladrones pueden robarte lo que hay en este mundo. Pero lo que uno hace en el cielo, las riquezas del cielo, permanecen para siempre. Versículo 3. Y le dije, Oseas le dijo a la mujer, tú serás mía durante muchos días. Oseas le dijo, tú serás mía. Y ese es el diablo que le habla a la iglesia. Tú serás mía, porque te voy a bendecir materialmente. Te voy a dar lo que vos necesitas. Y vos vas a dejar a tu esposo, que es Jesús. Vos vas a dejar a tu padre, que es Dios. Y me vas a servir a mí, porque yo te compré. Ese es el diablo hablándole a la iglesia. Y la iglesia no tiene autoridad contra el diablo porque está en pecado y está en las garras del enemigo. Pero Dios va a obrar y va a levantar una verdadera iglesia santa y sin mancha. Oseas representa al diablo, al pecado, al adulterio. La mujer representa a la iglesia. El esposo de esta mujer representa a Dios, representa a Jesús, el Jehová. Hoy la iglesia de Cristo está en adulterio delante de Dios. Y en el versículo 6 termina diciendo, mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? Mi pueblo, mi iglesia, fue destruida, cayó en pecado, está en pecado. La iglesia, mi iglesia está destruida por falta de conocimiento. Mi iglesia está en pecado porque no me conoció en verdad, porque no estuvo en la presencia de mi espíritu, no fue guiada con mi espíritu, por eso está como está. Mi iglesia cayó en pecado, fue destruida porque le faltó conocimiento. ¿Y qué significa la palabra conocimiento? Es entendimiento. ¿A qué? A la sana doctrina, a las escrituras. ¿Por qué? Porque fueron engañadas. ¿Qué dice la escritura? Buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido en las bendiciones en Cristo Jesús. Todo lo demás, la iglesia va tras todo lo demás. La iglesia va tras las añadiduras y no tras el reino de Dios. Por eso el diablo toma terreno y la destruye. Por cuanto desechaste conocimiento. ¿Qué conocimiento? El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento y nos capacita. Y te echaré del sacerdocio, dice Dios. Te echaré del ministerio. Te echaré del cuerpo de Cristo. Olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste la sana doctrina. Olvidaste mi palabra.
olvidaste las Escrituras, mas yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de la herencia espiritual que he puesto sobre tu vida. ¿Qué quiero decirte en esta noche en conclusión? Que hoy en día la iglesia está en adulterio, porque hay dioses, hay adulterio, hay pecado gobernando la iglesia y no Dios, y no el Espíritu Santo. Ponte a cuentas, es tiempo donde Dios te está pidiendo que tu corazón se arrepienta, que tus hechos se arrepientan, y que renuncies a tu idolatría, que renuncies a todo adulterio espiritual, y te pongas a cuentas con Dios, y Jesús sea tu esposo y tu primer amor, y Dios sea tu Padre amoroso. Así podrás entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga en esta noche.